Buen día, mi nombre es Luis Dulcey, en nombre del Semillero de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy abordaremos el tema relacionado a generalidades en tomografía axial computarizada de abdomen. Esta charla principalmente está orientada para médicos en formación, quienes desean tener un conocimiento más amplio de cómo funciona este tipo de estudio de imagen y cuáles son sus generalidades. Entonces, recordemos que siendo el abdomen una caja llena de órganos, es conveniente para su estudio, mediante tomografía, dividirlo en aparatos o sistemas y ubicarlos a estos por regiones. Básicamente, ¿qué es una tomografía? Es un examen indoloro que básicamente se basa en el principio de rayos X, generando reconstrucciones tridimensionales y mejor caracterizadas de las imágenes. Este estudio se realiza para detectar señales de inflamación, infección, lesión vascular, enfermedad hepática, enfermedad esplénica, renal, vesical, estomacal, intestinal, pancreática o de la glándula suprarrenal en su conjunto. También para enfermedad ganglionar o enfermedad infiltrativa es muy útil. Entonces, básicamente, dentro de los principios es que la tomografía, a través de una serie de detectores, transforman esta información en una escala de grises denominada escala de Hounsfield, la cual le asigna un tono de gris a cada número. Por ejemplo, el aire es de -1000 unidades Hounsfield y el hueso del metal de +1000 unidades Hounsfield. La sustancia gris o blanca es de 30 a 50, la sangre de 70 y el calcio de 150. Básicamente, el agua es isodensa con 0 unidades Hounsfield. Y de ahí la razón de que la mayor parte de los tejidos sin alteración sean isodensos. Según el parénquima de interés, se pueden modificar los parámetros, es decir, solicitar ventanas. En abdomen, básicamente uno utiliza la ventana denominada abdominal, es decir, en el software que usted utilice, usted puede cambiar las unidades Hounsfield o el enfoque de estas a los órganos y las estructuras que quiera valorar. Entonces, aquí tenemos los valores típicos de cada uno de los tejidos, siendo el aire de -1000 y el agua o el metal, perdón, o el hueso de más o menos 1000 unidades Hounsfield. 0 sería agua isodensa. Entonces, el TAC puede realizarse como abdominal superior o inferior para valorar distintos órganos o pedir un TAC abdominal total. Básicamente, el procedimiento lo que hace es realizar una serie de cortes enfocado a la escala de grises que representa el estudio de imagen, estando el paciente acostado, muchas veces utilizando sustancias denominadas contrastes, que básicamente están hechas de yodo o bario, que pueden ser iso, hiper o hipoosmolares. Se colocan por vía endovenosa, por vía oral, el contraste oral, y una vez comienza el procedimiento, el estudio tomográfico permite caracterizar en base a las estructuras que queramos valorar. Es un examen indoloro. Las ventajas son que permiten realizar una secuenciación y análisis estructural bastante profundo. Eh, el TAC genera imágenes exactas, no invasivas y por tanto no provocan dolor. Es un procedimiento rápido y sencillo. Puede revelar hemorragias internas, lesiones internas a nivel abdominal. A diferencia de la resonancia, la TAC se puede realizar aunque tenga implantado cualquier tipo de dispositivo metálico, puesto que la resonancia se basa en el principio de campos electromagnéticos. Esto es radiación. La desventaja es pues que genera una carga de radiación siempre importante en embarazadas, riesgo-beneficio, debe utilizarse el estudio menos lesivo. Después de la lactancia hay que esperar 24 horas después de la colocación de medio de contraste para poder amamantar y básicamente el estudio es fundamental que se realice un estudio único y si se realiza un nuevo estudio sea única y exclusivamente en condiciones estrictamente necesarias. Entonces, aquí tendríamos el hígado, que tiene una densidad de 20 a 40 positivas unidades Hounsfield, la vesícula biliar de +15 unidades Hounsfield. Aquí podemos tener el lóbulo izquierdo, el cuadrado, el caudado y el derecho,
del hígado con sus divisiones anatómicas, como las pueden ver en este corte. Aquí tendríamos los segmentos del 1 hasta el segmento 7 hepático. Cada uno de ellos anatómicamente registrado. El páncreas básicamente tiene forma de gusano, se localiza en la región central, es festoneado y a medida que va envejeciendo se vuelve más flácido y festoneado. Baltasar es una escala tomográfica para evaluar la enfermedad pancreática que permite discernir las alteraciones en base a un sistema de letras, siendo A un páncreas normal, siendo B un páncreas con un aumento del tamaño, siendo C un páncreas con inflamación peripancreática y siendo D un páncreas con al menos una colección intra o extrapancreática y siendo E la presencia de dos o más colecciones o gas retroperitoneal. Este puntaje, básicamente, lo que nos señala es si existen, digamos, a mayor puntaje, mayor será el porcentaje de necrosis, como pueden ver en la tabla inferior. Ya veremos un ejemplo como acá. A, páncreas normal. B, un páncreas discretamente hematoso. C, un páncreas con inflamación mucho más marcada. D, un páncreas con presencia de al menos una colección, y siendo E la presencia de dos o más colecciones y gas a nivel pancreático. Ahora bien, la aorta. También es muy útil el TAC como estudio de imagen para poder valorar el compromiso que existe a nivel de este gran vaso como lo es la aorta. Entonces, aquí podemos verla centrada con sus otras estructuras acompañantes en ese corte. Tenemos aquí presente los lóbulos hepáticos, tenemos la cámara gástrica, tenemos el vaso, las estructuras renales y, por supuesto, la aorta en el círculo rojo. Entonces, en este corte transverso podemos observar que dentro de la luz del vaso aórtico, a expensas de una dilatación marcada, podemos ver una coartación dentro de la luz del vaso sanguíneo. Igualmente, la tomografía ofrece la ventaja de poder realizar cortes, y reconstrucciones tridimensionales de las estructuras que queramos valorar, siendo muy útil en los estudios de reconstrucción vascular. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un angiotac abdominal donde observo a nivel infrarrenal una dilatación aneurismática con estrechamiento de los vasos infrarrenales como lo son las ilíacas, femorales y las tibiales. Esto, clínicamente, si yo le pregunto al paciente, el Fontaine, siendo esta su clasificación, teniendo claudicación intermitente a medida que va evolucionando, si adicionalmente el paciente en el estudio tomográfico yo encuentro que es tipo 1, tendría solamente limitación a nivel de la aorta infrarrenal, tipo 2, cuando puede llegar hasta la ilíaca común y las externas, e inclusive la femoral, tipo 3, cuando ya se extiende a nivel popliteo y tibial, es la forma más severa y destructiva de la enfermedad de Lerish. Los riñones también pueden ser valorados, tienen morfología en herradura, podemos observarlos, el derecho y el izquierdo y las otras estructuras acompañantes que están señaladas en este corte como tal. La región más hiperdensa, es decir, la región más blanca, correspondería a la corteza renal y la región menos densa, es decir, hipodensa, sería la médula renal.
Entonces, aquí tenemos cortes secuenciales, vemos el hígado, parte de la cámara gástrica, vemos la cámara gástrica y el vaso, vemos la aorta. Aquí ya podemos observar mejor caracterizados los lóbulos hepáticos. Empezamos a ver el vaso junto al lado de la cámara gástrica. Aquí podemos observar los riñones con una mejor caracterización. La aorta, por supuesto. Aquí podemos observar ya mucho más caracterizada la región de los riñones. Aquí podemos observar el vaso, podemos observar el páncreas, la cámara gástrica, parte del intestino grueso, el colon transverso en el segmento más apical, y en el corte 7 ya podemos observar estructuras ganglionares, podemos observar la vesícula biliar, que es esta imagen hipodensa. En el corte, dependiendo del órgano que queramos valorar, vamos a poder tener esa mejor caracterización. Y aquí está una señalización de todos y cada uno de los elementos anatómicos que vamos a valorar. Esta presentación estará disponible en la página del semillero para que todos la puedan revisar y puedan tener una mejor noción anatómica y imaginológica. En el corte 8 podemos ver parte del intestino grueso, transverso, descendente y ascendente, la aorta, la vena cava. La vena cava, por supuesto, es de mayor diámetro en comparación a la aorta descendente. La cava como tal. Aquí podemos tener otras estructuras anatómicas a valorar en este corte. Se puede ver inclusive la porción superior del duodeno. En el corte 9 ya podemos tener estructuras mucho más cercanas a la pelvis, como los ganglios, a ese nivel. En el corte 10, ya más cercano a la pelvis, empezamos a ver la vejiga, la ampolla rectal, la próstata en este caso. Obviamente no voy a tener cavidad uterina. Si tuviera cavidad uterina, se vería y no vería próstata. Los ganglios se clasifican en retrocecales, epigástricos inferiores, ilíacos externos, internos, sigmoideos, mesentéricos inferiores y los ganglios sacros. Por ejemplo, en este estudio, que es un corte frontal o coronal, tengo un gran agrupamiento ganglionar típico de la enfermedad linfoproliferativa, el linfoma. Dentro de esto, tomográficamente, el linfoma Hodgkin, de acuerdo a la clasificación de Ann Arbor, es de 4 grados o estadios. El estadio 1 es una afectación ganglionar, el 2, dos regiones ganglionares por encima del diafragma, el 3 es afectación ganglionar en ambos lados del diafragma, el 4 ya es extraganglionar a nivel hepático, médula ósea, piel, como en el síndrome de Cesari, estomacal, pulmonar, riñón, sistema nervioso central, tiroideo, que no es una localización tan frecuente, o de mama. Y este a su vez puede ser asintomático, tipo A, o tipo B, con síntomas B, como lo es la fiebre de Pell-Esten, que es esa febrícula que aparece en horas de la tarde, vespertinas, y desaparece en la noche con el manejo de AINES, la diaforesis, la pérdida de peso inespecífica y el prurito generalizado asociado a astenia y adinamia. Aquí podemos observar en un corte frontal muchas de las estructuras que señalamos anteriormente. Hay signos tomográficos, como por ejemplo el signo del contrast blues o rubor de contraste, que indica sangrado activo. Entonces, la sangre va a generar una atenuación por extravasación. En la fase arterial es isodensa o hiperdensa y dependiendo de la magnitud del sangrado. Por ejemplo, aquí tenemos un varón que ingresó en espera de una cirugía cardíaca, que se anemiza de manera importante. Entonces, a nivel retroperitoneal izquierdo, a nivel de la fosa o el espacio pararrenal posterior izquierdo, yo voy a observar un gran acúmulo de sangre. Es más, dentro del mismo vaso aórtico veo una calcificación y esa extravasación de sangre que llega hasta el vaso, más o menos a la altura de L2 a L4. Aquí vemos el foco de sangrado. Entonces, esto indica sangrado arterial activo hiperdenso. Sería el fenómeno.
pancreatitis y sangrado activo con un pseudoaneurisma de la arteria esplénica. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener una pancreatitis. Aquí tengo una colección bien grande, la pueden ver, es hipodensa. Y dentro de la colección veo una imagen hiperdensa indicativa de sangrado activo. Es decir, tengo un Baltasar de hemorrágico. El signo del efecto hematocrito refleja sangre fresca en la cavidad peritoneal, dado que los glóbulos rojos dan lugar a una capa más hiperdensa. Se vería más o menos así. Entonces, tengo una paciente con una colección retroperitoneal en el psoas derecho, con áreas de extravasación, que son estas imágenes que vemos acá en la flecha señaladas. Eso indica sangrado activo, y imágenes hiperdensas en esta flecha aquí señalada que nos hablan de focos de sangrado activo. Entonces sería la combinación de isquemia, lo hipodenso, con sangrado. El signo del abrazo aórtico o draped aorta sign nos habla de un aneurisma con una ruptura o rotura contenida. Está presente o bien cuando la pared posterior de la aorta no se distingue de las otras estructuras o cuando sigue el contorno de los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver una imagen hiperdensa con extravasación de sangre a ese nivel. Este es un adulto de 67 años con hipotensión, quien tiene un abrazo aórtico y está conteniéndose el hematoma con su expansión a retroperitoneo. Si yo observo el riñón izquierdo, veo una imagen hiperdensa correspondiente a extravasación de sangre, hematoma retroperitoneal. La medialuna hiperdensa habla de ruptura aguda o inminente de un aneurisma aórtico, disección interna, o nos la veríamos más o menos así. Vemos una aorta que presenta imágenes hiperdensas. Recuerden, hipodenso lo negro, el aire, hiperdenso la sangre o el metal o el calcio. Entonces, aquí voy a tener eh, una imagen de hematoma retroperitoneal y aquí observo la media luna hiperdensa. Hay signos que nos señalan obstrucción intestinal, como el del pico, el en asa cerrada. Entonces, el de asa cerrada sería dos puntos de un asa que se obstruyen, generando una volvulación. En el de obstrucción y torsión se van a ver dos asas colapsadas o triangulares, que es el signo del pico, y se vería más o menos así. Entonces, masculino de 41 años con dolor abdominal, en hipogastrio, fiebre. Entonces, si yo miro aquí en la imagen señalada en la flecha, observo un remolino. Ese remolino nos señala el sitio exacto de donde se generó la obstrucción intestinal. Varón de 78 años con aumento del perímetro abdominal. Podemos observar aquí en el segmento del colon transverso una gran dilatación de las asas intestinales y, buscando el origen de la obstrucción, esta se encuentra acá donde está señalada la flecha, el pico. Este es el sitio donde el asa se encuentra obstruida. El signo del grano de café, que se puede usar en radiología, es una gran dilatación del sigma con pérdida de las austras. Por encima del colon transverso me va a generar una imagen de un grano de café. Aquí estaría la mitad del grano de café. El signo de la rueda de carro, en los vólvulos de intestino delgado, se vería más o menos así, como una rueda de un carro, de esos antiguos, paciente de 77 años con dolor por un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, el marco cólico está obliterado. Observo aquí esa imagen del carro, rueda de carro. Era un vólvulo del intestino delgado. El signo del peine se ve en enfermedades como la rectocolitis ulcerosa o el Crohn. Básicamente voy a observar cómo se genera como una imagen en peinilla a nivel de el segmento intestinal o endoluminal con el hiperflujo mesentérico con ectasia relativa de los vasos mesentéricos. El patrón de heces en miga de pan
cuando hay una dilatación de más de 2.5 centímetros, entonces yo voy a tener, dentro de la imagen, voy a tener como si le regaran migas de pan, mujer que acude a urgencias por vómitos y distensión, tenía una obstrucción del intestino delgado porque se comió, esta imagen acá hiperdensa, la pueden ver, este círculo que estoy señalando con la flecha, una ostra, y eso le generó la obstrucción intestinal. Varón con dolor en fosa ilíaca derecha, una hernia inguinal derecha complicada, tiene contenido pseudofecaloideo en miga de pan o signo de las heces. El besoar, cuando se consume material, como por ejemplo cabellos o fibras, esto puede generar una obstrucción intestinal y dentro de la obstrucción, dentro del nivel aéreo, voy a observar todo ese material hiperdenso. Entonces, es una mezcla entre hipodensidad e hiperdensidad. El signo del asa centinela en el hilio paralítico, entonces me habla de una obstrucción, entonces 35 años con dolor en hipogastrio y diverticulitis, a nivel del divertículo inflamado, se va a observar un asa de intestino delgada, dilatada, parética, probablemente de carácter reactivo. El signo del halo, que puede ser gris, blanco, agua, de grasa o negro, básicamente dependiendo de la etiología. El halo blanco, pues aquí voy a tener como un halo blanquecino en una obstrucción intestinal, en un paciente con enfermedad de Crohn, en brote, entonces voy a tener también el signo del halo blanco, el signo del halo gris, tras administrar medio de contraste, se observa colitis isquémica. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues básicamente el intestino va a ser más hipodenso de lo normal por la no perfusión. El halo graso, voy a ver atenuación de la grasa, se puede ver en Crohn, en enfermedades inflamatorias que afectan el colon. Entonces, el signo del halo negro es gas intestinal por isquemia, infección o trauma. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo aquí logro ver en la mesentérica superior que el medio de contraste no pasa porque hay una trombosis de la mesentérica superior. El signo del anillo hiperdenso por las apendicitis epiploicas. Voy a ver entonces una imagen de 1,4 centímetros con densidad grasa pericolónica. Se puede ver también una área interna hiperdensa por los vasos necrosados o trombosados o por la hemorragia. Entonces, básicamente lo que voy a observar es una densidad grasa redondeada con un anillo hiperdenso sugestivo de una apendicitis epiploica. El signo del collar, cuando hay rotura diafragmática, eso va a generar una torsión y que se ahorquen entre el diafragma, segmentos viscerales, huecos, entonces voy a tener parte del intestino aquí colapsado y una parte en la caja torácica. El signo del cottage loaf o del signo del champiñón, en Inglaterra se prepara un pan llamado cottage loaf, el cual tiene una forma de hongo de champiñón, entonces eso me va a generar una imagen de el signo del pan de champiñón. Aquí a nivel hepático observo la imagen de champiñón y esa disrupción que se genera dentro del diafragma a nivel torácico, con herniación parcial de la cúpula hepática. El signo del clúster o de racimo se observa en los microabscesos si son menores de 2 centímetros o macroabscesos mayores a 2 centímetros. Entonces voy a observar imágenes hipodensas de abscesos a nivel hepático como se observan en los pacientes que tienen abscesos hepáticos piógenos o por amebiasis. Entonces aquí tengo un gran absceso, un macroabsceso de más de 2 centímetros y otros, algunos de menos de 2 y otros que llegan a los 2 o más centímetros. El signo del nefrograma estriado, cuando tengo pielonefritis, voy a observar cómo se dibuja completamente como anatómicamente la estructura pielocalicial en los casos de pielonefritis. Aquí tengo algunas estructuras que vimos anteriormente. Las dejo acá como ejercicio para que ustedes las logren identificar. Y aquí está la numeración de cada una de ellas para que practiquen y vean si el ejercicio lo están realizando de manera adecuada. Aquí tenemos una vesícula porcelanizada con un nivel hidroaéreo, probablemente con un piocolecisto, pus
y gas dentro de la vesícula. Es una urgencia quirúrgica. Esto es un angiotac con medio de contraste donde se observa una disminución o atenuación del medio de contraste entre la mesentérica superior e inferior, indicativa de isquemia o trombosis mesentérica. Aquí tenemos una reconstrucción también de un angiotac en un paciente con enfermedad de Leriche. Esto sería un Leriche 3. Aquí tenemos en el número 1 el ciego, el ilion es el número 2, el 3 es el intestino delgado, el 4 el colon y bueno, ahí estaría también como el colon descendente. Aquí tendríamos en el número 5 el psoas, el 6 corresponde a los dos uréteres, el 7 corresponde a la vena cava inferior y el 8 a las dos ilíacas bifurcándose tras dividirse la aorta descendente. Y aquí tenemos un cuerpo extraño, el cual genera signo del grano de café, niveles hidroaéreos y una obstrucción intestinal en una paciente que ingirió de manera voluntaria con fines suicidas un accesorio de joyería. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que este tipo de presentación les sirva para enriquecer mucho más su formación. Feliz día.